Buenas noches, mi doctora Clarita. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. Hoy de pronto, porque a ver, vamos a ser un poquitico disruptivos y diferente en lo que vamos a manejar, aunque tenemos el boom de la miopía. Hoy no vamos a hablar de todos los métodos de intervención que hay para la miopía, no. Hemos tenido bastantes y excelentes aportes en diferentes partes. Incluso ayer estaba en Argentina, están celebrando uno de los congresos muy enfocado todo el día con bastantes detalles nuevos sobre el tema. Pero hoy vamos a hablar más enfocados en la miopía desde otra perspectiva. A esto lo llamamos la nueva medicina de la miopía, donde está incluida la nutrición, la luz azul, la neuroplasticidad retiniana y algunos detalles que no conocemos porque no son tan comunes y no se hablan tanto. Hace poco estuvimos en la Universidad del CES aquí en Medellín con algunas ponencias que trataron también parte de este tema que es muy, muy interesante y es algo que se está abriendo eh, a nuestro enfoque y nuestra perspectiva y algo que podemos manejar desde la parte clínica sin necesidad de aparatos raros ni cosas por el estilo. Necesitamos solo enfocarnos, estudiar un poquito sobre el tema y empezar a aplicarlo con nuestros pacientes. Entonces, vamos a aprender hoy es cómo podemos reprogramar la progresión miópica, ¿sí? Desde la célula glial hasta la corteza visual, ¿sí? Eso parece imposible, pero no es cierto. El- lo que pasa es que muy poco lo estamos haciendo, pero por eso les traemos el tema y vamos a encontrar respuestas a algunas de las intervenciones que normalmente aplicamos, pero a veces no conocemos los mecanismos de acción, cómo funcionan y cómo están participando y ayudándonos a mejorar y a ralentizar e incluso muchas veces detener la miopía. Entonces, ¿cómo empezamos? La miopía no es un defecto, no es simplemente un defecto de visión, por eso lo llamamos la nueva medicina de la miopía. Hay nutrición, luz azul y neuroplasticidad retiniana que están influyendo en lo que vamos a trabajar. Es la visión del futuro, cómo vamos a corregir no solo con lentes, sino reprogramando, que es el objetivo de lo que queremos presentar y darles, compartirles esta noche. Entonces, para eso debe haber un cambio de paradigma. Entonces, ya sabemos, la miopía no es un error, no es un defecto refractivo, un defecto de enfoque, no. Es una respuesta biológica a un mundo inflamado. Estamos hablando de coroides, estamos hablando de retina, matriz corneoescleral, ¿sí? Y lo curioso es que el ojo responde eh, a esto desde la misma célula, a través de la luz, a través de la nutrición y a través de otros factores que vamos a ir viendo durante esta noche. También tenemos algo, el ojo no solo ve, él interpreta el entorno. Cuando estamos hablando del entorno, no estamos hablando de la percepción espacial, no es simplemente eso. Estamos hablando de cada estímulo luminoso, el patrón alimentario que tenemos, incluso el ritmo circadiano cuando se altera o no se altera, va a generar progresión y aumentarla o ralentizarla, y cómo se modifica incluso la expresión génica de la retina. ¿Sí? Entonces, es tan interesante. Yo aquí les estoy dejando como esta imagen, pero si ustedes observan todo lo que hay allí, esto es para estudiar y profundizar mucho, porque el ciclo circadiano está alterando absolutamente todo en nuestro cuerpo. Incluso les digo, el mismo glaucoma se va alterado por los ciclos circadianos. O sea que hasta la forma de dormir es una forma de intervenir la miopía. La gran pregunta no es cómo corregirla, sino cómo vamos a desprogramar esa progresión. El lente o la intervención o el ortopado, cualquiera de los métodos que utilizamos hoy en día, eh, ayudan a compensar, pero solo la célula es la que es capaz de reeducarse si utilizamos cualquiera de estos medios. Si, es en sí, y eso es lo que queremos traer, la miopía viene a ser como el lenguaje biológico para el siglo XXI. Si vamos a tomar la miopía más bien como un signo, como un síndrome, como una enfermedad. Hay varias definiciones que se le están dando, pero en realidad es un signo biológico de una alteración que tenemos en el organismo. Incluso hasta nos sorprendemos
teniendo en cuenta que hasta el intestino puede estar influyendo en la ralentización o en la progresión acelerada de la miopía. Por eso encontramos dos pacientes de la misma edad y ustedes ven, teniendo incluso más o menos el mismo tipo de genética, la misma raza, y uno está creciendo una dioptría anual y el otro totalmente detenido. Eso es lo que debemos empezar a manejar y es un- una invitación a cada uno de nosotros para que a partir de ahora nos enfoquemos también en cómo está esa retina y que transformemos nuestra práctica clínica manejándolo de manera integrativa. No, no hay algunos que hacemos ortocat, otros utilizamos lentes de control miopía, anteojos de control miopía, mm, les ordenamos ciertas formas de manejar distancias y todo, pero observen que esta parte la hemos tocado muy poco y sinceramente es incluso fácil de manejarla y encontramos resultados muy rápido. El módulo uno, esta parte que vamos a manejar, vamos a estudiar un poquito para que entendamos la biología moderna de la miopía. Aquí vamos a entender entonces los mecanismos de acción y si usted como profesional entiende el mecanismo de acción de cómo está actuando y cómo está progresando la miopía de su paciente, va a poder entender qué puede hacer. Entonces, empecemos por algo, la hemetropización. Lo llamamos el divino maestro y aquí es donde a veces empezamos a fallar. Y voy a darle unos tipsitos como para que tengamos en cuenta. Vean lo curioso, este de Van Halpen de 1961 y en 1967, él ya había teorizado sobre la metropización. Lo curioso es que traía unos temas que aún para nuestra época, hoy siglo XXI, y está muy adelantada. Él hablaba sobre la actividad parasimpática y cómo el manejar el tono del músculo ciliar ayudaba a limitar la elongación. Hay algo curioso y es que usted mira la teoría de Van Halpen o Van Halpen, coincide en unas cosas, se contrapone al mecanismo de acción de la atropina, pero en otras estaba mostrando y ya estaba percibiendo algo claro que miren un siglo después y hasta ahora lo estamos tomando en cuenta, ¿sí? Que es cómo hay un feedback entre la mácula, decía la fobia y la coroides, conectado con la acomodación, conectado con la esclera, que envía cierta retroalimentación para que él se contuviera o se elongara. Eh, También él descubrió algo, que la miopía se asociaba mucho al rendimiento escolar. Él sugería que, o sea, uno dice, no, lógico, es que si no ve, no, pues obvio que va a pues, poder avanzar en su estudio, no, pero no era sobre ese tema. Él se refería a que había unos factores psicológicos y de estrés que influían en que el niño progresara mucho más esa miopía y que interfiriera en el mecanismo de metropización. Entonces, una persona que nace hipermétrope, eh, cuando empezaba a ocurrir esta parte del mecanismo de metropización desde la retroalimentación de la fobia y como llegaba la imagen, él decía, listo, se está enfocando allá atrás, detrás de la retina, la acomodación trabaja, se viene hacia adelante, pero cuando aparece esta actividad parasimpática y se relaja el tono, listo, volvió a su hipermetropía. Pero llegaba un momento en que a medida que iba creciendo, él permitía que se fuera al relajar ese músculo ciliar, permitía que la esclera se elongara y al elongarse, ir llegando paulatinamente a su cero, que es su hemetropización total, ¿cierto? Entonces, en parte tuvo razón, ¿cierto? Él citó unos estudios, tanto en esto como en lo de la parte psicológica y el estrés, de cómo influía en que avanzara, bueno, en que en lugar de metropizarse, empezara a miopizarse el paciente, ¿sí? Aquí ya llegue y se encuentra con otras conclusiones de otros profesionales de aquella época. Bueno, la atropina de baja dosis
contradice un poquito lo del componente ciliar de Van Halten, ¿sí? Pero sí está confirmando ese feedback biológico. Solo que el nodo efectivo no es controlar precisamente ese crecimiento desde la retina coroidea esclera, sino y es más, no desde el músculo ciliar, sino retina coroidea esclera. Curiosamente ayer también lo mencionaban en el Congreso en Argentina, en Focus 360, sobre este tema y hablan de la importancia que tiene la coroides. No es un problema simplemente de retina, sino se ha visto que hay un engrosamiento en la coroides, que es lo que hace ralentizar, o un adelgazamiento, que es el que permite elongar. Esta es una de las teorías que ha cobrado mucha fuerza y se ha demostrado de cierta forma. Pero también esto va ligado a unas alteraciones que ahora vamos a ver en la matriz esclerocorneal. Y la atropina diluida, ¿qué? O sea, le estamos tomando en cuenta porque esto nos responde esos mecanismos de acción de los que hablamos. A unas claves en ese mecanismo. Primero, actúa por vías no acomodativas, ¿sí? Eh, Nosotros les vamos a transmitir a ustedes luego un ebook, como hemos hecho con los otros trabajos. Incluso me detengo un momento que hago un paréntesis. Ustedes ven que en la descripción del WhatsApp de este grupo de Nutrición Clínica 360 encuentran un formulario muy corto donde hay varias conferencias que hemos dado para todos los nuevos que llegan hoy, porque vemos que hay de diferentes países hoy, de Costa Rica, México, vimos Perú, Honduras, Guatemala, Ecuador y hay muchas personas de México. Y aprovecho también para nuestra querida colega mexicana, la doctora Yatzare, que esa es la que nos facilita este espacio en Zoom, muy desinteresadamente. Eh, Queremos decirle, en el grupo ahí hay un formulario y ustedes pueden escoger cuáles de esas conferencias que ahí requieren, les gusta, y se las hacemos llegar al correo. Pueden dejar ahí también su celular. Y algunos de los que quieran dentro de estas conferencias, hay una que tiene que ver con la parte financiera y la distribución para ustedes mismos, empezar a ejercer esta nueva forma de ayudar a los pacientes. Ahí también obtienen una asesoría, todo esto es sin costo. Esto es como para ir expandiendo este tipo de conocimientos e ir creando el grupo, un grupo no, incluso no solo en optometría y oftalmología, sino es un grupo multidisciplinario, donde vamos a cambiar muchas cosas. Bueno, y muchas formas de observar, así como estamos haciendo en este momento con la miopía. Bueno, la retina y la coroides, allí se modulan unas señales en la retina. Depende también de la dopamina y el óxido nítrico. Ellos hacen que engrosen transitoriamente la coroides, ¿sí? Y mejore la microcirculación. Yo les quiero hacer una pregunta en este momento. Por favor, respondan aquí en el Zoom. ¿Quiénes de ustedes realizan ya un manejo de atropina con sus pacientes, de atropina diluida? Solo respóndanme yo, para mirar como quiénes, por favor. Pues quiénes y qué cantidad de nosotros. Ya hay en la sala en este momento 100 Si se personas. presentan precedentes mayores, a Luceli le ven ropa, a Luceli le ven que está comiendo. Por favor, cierren micrófonos. Bueno, ¿quién más? Solo hay una persona que está manejando atropina. Bueno, ok. S- Son pocas personas. A ver, hay algo que hemos notado, los que estamos trabajando con ralentización utilizando la atropina diluida, y es esto. No sé si ustedes han notado que hay pacientes que no solo se ralentiza la miopía, sino que también disminuye la miopía. O sea, yo he visto que se ralentiza, que se frena. Tengo muchos pacientes que utilizando terapias combinadas se detiene totalmente, que no es lo que uno le promete al paciente, pero se logra. Pero ya he tenido muchos casos cuando se está utilizando la atropina diluida por bastante tiempo, más o menos unos 2 años. Y, hay, y no solo en este caso, sino en otros, hay disminución.
y no atribuida necesariamente a que no, que fue que se fue relajando el músculo ciliar y que por eso no, sino obedece a esta parte que estamos hablando. Resulta que así como la dopamina y el óxido nítrico influyen en que hay un engrosamiento transitorio de la coroides, resulta que cuando hay buena nutrición y se están manejando la atropina diluida se utiliza, se aprovecha la luz ambiental, la luz del sol, llega a aparecer engrosamientos en esa coroides que hacen que la retina venga un poquito más adelante. Falta estudio sobre esto, que hacen que disminuya esa miopía. Entonces, les dejo ese dato porque es un dato que necesitamos ir investigando y profundizando sobre el tema. Pero ya tienen una de las respuestas para que esto ocurra. Que a veces miopía es disminuir 0,50, 0,75. Incluso me ha pasado y yo para iniciar tratamiento yo siempre intervengo, hago bajo cicloplegia y no es una sola gota, no. Hago todo el protocolo y no con midriáticos, sino cicloplégicos. Y a pesar de eso, he obtenido esos pues, buenos resultados. Bueno, lo otro, la esclera y los fibroblastos. Cuando se reduce la hipoxia escleral mediante la atropina, ella la reduce y al reducir esa hipoxia, también está inhibiendo el remodelado de la matriz extracelular. A ver, no sé si ustedes, voy a hablarles sobre esto, sobre la matriz extracelular, la forma como actúa. Aquí hay una disminución de los glicanoaminoglucósidos y hay una disminución de la proliferación de fibroblástica. ¿Qué quiere decir esto? Como para que se entienda fácilmente. El GAG es en realidad, como quien dicen, en la pared extracelular. Y en la pared, cuando estamos hablando la matriz escleral y corneal. Cuando estamos hablando de esta, el GAG es como si fuera el cemento y los fibroblastos es como si fueran eh, los ladrillos, ¿sí? Estos ladrillos son pegados con ese cemento cuando hay demasiado cemento en una pared. ¿Qué pasa? Se pone blandengue, líquida y se va a caer. Si nosotros disminuimos estos dos, vamos a darle mayor consistencia. Estos fibroblastos que están, que dependen también de la matriz de glucógeno, que los ayuda a formarse y les ayuda a darle firmeza y a mejorar su estructura. Al mejorar esta parte, va a hacer que se elongue menos, ¿cierto? Se va a inhibir ese remodelado también en esa, en esa pared, ¿sí? Y va a haber también con la atropina, se va a regular el colágeno, ¿sí? Este es como algunos de los mecanismos de acción que tiene la atropina. Por eso está funcionando. Se lo estoy dejando acá porque esto nos va a dar respuesta ahora más adelante cuando estemos trabajando sobre la nutrición. ¿Cómo reforzamos esto en los países, por ejemplo, donde ustedes no pueden utilizar la atropina? Es de uso exclusivo del oftalmólogo. Podemos ayudarnos con estos métodos. Aquí yo les dejo información, incluso la doctora Clara. Por favor, doctora Clara, les podemos ir colocando en el grupo, eh, porque como estamos colocando algunas abreviaturas, los dos primeros documentos donde está el glosario y abreviaturas para que los colegas les quede más claro Claro que sí, lo con que mucho gusto. estamos por. Este documento también se los vamos a entregar, se los vamos a colocar ahí en el grupo para que ustedes lo puedan ver. En el grupo eh, aquí ven cómo se trabaja la atropina, cómo inhibe la miopía y cómo es ese efecto de modular la relajación, cómo modula también la elongación de de la esclera y le ayuda a su firmeza o en ausencia de ella permite que se siga elongando la- el, el ojo. Hay algunas personas, algunos colegas que no les gusta utilizar la atropina por otros efectos, ¿cierto?
Entonces, por eso les traemos también este manejo desde la nutrición y desde otros factores que hay importantísimos. Esa elongación axial también a veces obedece a un colapso mitocondrial, y ahora lo vamos a ver. Es que la miopía es un proceso biológico activo. O sea, no es solamente está elongándose el ojo y ya, no. Solamente no es que simplemente haya un defecto de visión y ya, no. Aquí también eh, ocurren otras cosas. No es el simple error óptico, sino así como estamos hablando, está influyendo el oxígeno, la energía, y hay unos desequilibrios donde incluimos también a lo que es los ciclos circadianos. El primero que debemos entender, en otras charlas lo hemos mencionado, tiene que ver con el estrés oxidativo, ¿sí? La retina no se está enfermando solo por la lectura, aunque es gran parte de la causante. Lo vivimos ahora en pandemia, de que se disparara la miopía. Y ahora les doy unas cosas, les paso unos datos curiosos de por qué es así. Ella también se enferma por ese tipo de estrés oxidativo, ¿sí? Hay un hambre en esa mitocondria, hay el exceso de luz también, que va a generar un estrés oxidativo y fotooxidativo. Y hay una desnutrición celular. A ver, díganme de aquí, yo no sé si hay alguien que nos diga que sí, por favor, doctora Clarita, me dice si alguien responde que sí. Alguien aquí que maneje, por ejemplo, completamente, eh, un- totalmente la dieta mediterránea, por ejemplo, que es supuestamente ya declarada patrimonio mundial de la humanidad, que es una dieta de las más perfectas. ¿Alguien se alimenta de esa manera tan espectacular? No, Si hay nadie. alguien, eso. Entonces ahí vamos viendo. Hay cosas que están faltando y vivimos en Occidente. En Occidente casi que ni pescado se come. Y allí ahora vemos mucho más adelante sobre el tema que qué tan necesario es para nuestra alimentación, ¿sí? Resulta que todo esto, más esa desnutrición celular, están activando unas cascadas inflamatorias invisibles. La persona no se queja, no lo siente, no lo ve, pero sí está creando estos daños. Por ejemplo, aquí les dejo como eh, la figura de cómo se ve la célula, cómo se ve cuando empieza el estrés oxidativo, fotooxidativo, y cómo se termina de destruir y viene la apoptosis final de la célula, simplemente por que no manejamos nada de estos radicales libres ni absolutamente nada de esta parte epigenética que estaba actuando ahí, ¿cierto? Entonces, todo esto está causando alteraciones que nos van a ir generando daños. Y esos daños llevan a una miopía que después de que empieza, esto se desborda, es como un caballo. Usted le suelta la rienda y él ya va para adelante y cada vez peor, cada vez peor. Y lo hemos visto con la estadística que nos da normalmente en este tipo de conferencias que es sobre miopía, que hoy no los vamos a incluir ni a repetir. El ojo miópico entonces vive esa hipoxia que es silenciosa. Hay estos factores tumorales, las metaloproteinasas, todos ellos remoldean o remodelan la esclera en sentido negativo, ¿sí? Van a permitir que se empiece a elongar, digámoslo de esta forma, se ablanda y por eso se elonga, ¿sí? Entonces miren que no es simplemente la ayuda óptica, debemos ayudar desde su estructura a que con nutrición podamos detener. Y no solo esto, sino si el daño empieza en la célula, ¿por qué lo manejo a nivel macro y no a nivel micro? ¿Sí? Entonces, mientras la microglia libera citoquinas que alteran esa dopamina retinal y obviamente me va a generar esos daños. Por eso hay pacientes miopes en los que estamos utilizando incluso terapias combinadas, intervención combinada de miopía, y aún así el paciente no responde como quisiéramos. Y sigue uno viendo crecimientos de, por ejemplo, 0,50. A mí, dentro de mis pacientes, yo intento, para mí un 0,50 es mucho porque yo estoy sumando 0,50 hoy, el otro año otro 0,50, en 2 años ya tiene 2 dioptrías más, ¿cierto? Aún un menos 0,25, uno lo considera como tolerable, no,
Ojalá la meta que esté en nosotros es detengamos esa miopía en los pacientes. Entonces aquí les dejo un resumen, tomen un pantallacito que les deja muy claro el efecto de la atropina. Y al quedar claro este efecto de la atropina diluida, al 001, 002, 005, 0025 o 0, el- y con el resultado de cómo trabaja, cómo actúa en la retina, en la esclera, a nivel del metabolismo, de la circulación y de la estructura ocular. ¿Sí? Miren que si entendemos esto, vamos a entender lo que viene más adelante, ¿cierto? Miren un detalle, antes de seguir. Cuando hablamos del metabolismo, eh, el efecto de la atropina va a disminuir la hipoxia y la glucólisis, ¿sí? Al disminuir esto, va a evitar que el daño se acelere, porque en un paciente con diabetes y miopía le va a ayudar. Miren cómo va a ayudar a nivel del metabolismo a nivel celular y evitar unos daños en esas maculopatías o en esas retinopatías debido a esto. Entonces, vean lo interesante de ir entendiendo los mecanismos de acción para poder llevar a nuestro paciente al mejor resultado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es el HIF-1A y por qué importa? Este es un factor, se llama factor inducible de hipoxia alfa 1, ¿sí? Que es la proteína que es sensible al oxígeno, ¿sí? Cuando hay hipoxia en los tejidos, vea lo que ocurre acá, ¿sí? Se acumulan y activan unos genes que van a favorecer, ¿qué? La angiogénesis, ¿sí? Por el factor de crecimiento endotelial de los vasos. Entonces, la angiogénesis, que es la que es necesaria en unos casos para cuando necesitamos cicatrización y necesitamos otras cosas, es parte de algo bueno, aquí se vuelve mala porque empieza a generar unos vasos inmaduros que sangran, que permiten flujo de plasma hacia desde el mismo tejido hacia afuera y dañando y necrosando el tejido, que es lo que ocurre en las miopías patológicas. Por eso es tan importante que tengamos esto porque estamos dándole una voz de auxilio y van dándole por fin una respuesta a las miopías patológicas, a las miopías degenerativas y a las miopías magnas, ¿sí? Estamos dándoles un respiro a ellos. La remodelación extracelular por las metaloproteínas, el crecimiento celular y la degradación de esa esclera miopizante, ¿cierto? Esto se va a traducir en lo que les hablaba ahora, se reblandece esa esclera, su tejido, su estructura, se adelgaza la esclera y lo que va a llevar al final, en su peor caso, a un adelgazamiento posterior, un estafiloma con sus desprendimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Por la elongación máxima. Entonces, primero, esa matriz extracelular de la esclera, ahí ella, esta es una pared de colágeno, ¿cierto? Y fibras. Hay algo que escuchamos y yo lo traigo aquí hoy, a colación. Cuando estamos hablando del colágeno, decimos, bueno, si el colágeno puede estar alterado o de pronto está disminuido o se reblandece, como estamos diciendo en términos arcaicos acá, si él se ablanda, va a crecer esa esclera, va a crecer el ojo, ¿cierto? Entonces ya no tomemos el colágeno hidrolizado. Resulta que uno escucha, no, pero es que el colágeno de lo que usted se toma es muy poquito lo que va a llegar al organismo y en realidad el resultado no va a ser tan bueno. Eso es parcialmente cierto, porque se habla de que se puede metabolizar y llegar a allí más o menos un 1 un 2% de lo que tomamos. Pero hay algo que no sabemos Ya que lo ahora se sabes, los ya. dejo para el final. Es que me da En- rabia, hombre, porque yo tratando de por favor, manejar. cerramos Pero Sari micrófonos. tampoco. Bueno, ese andamio estructural y esa rigidez es lo que debemos promover, ¿sí? Y compactarlo. Yo sé que cuando hay un queratocono podemos acudir a un crosslinking. Sabemos que también actualmente esto ha progresado mucho y ya se están haciendo un tipo de crosslinking a nivel escleral precisamente para ayudar en estos casos de crecimiento axial, sí, pero nosotros podemos fortalecerlo de una manera natural.
ayudando a esos fibroblastos esclerales a que sean más firmes y esos ladrillitos de que hablamos ahora van a darle más firmeza a esa estructura ocular. Cuando ellos están hiperactivos por la inflamación, ¿qué va a ocurrir? Eh, la hipoxia se va a aumentar, se disparan todos los factores inflamatorios y empieza a haber químicas anómalas también. Aquí hago un paréntesis. Cuando estábamos hablando lo que decíamos, que decía Van Halpen, recuerden qué tan importante es la parte emocional. Aquí entra en juego lo que se llama la descodificación o biodescodificación, donde encontramos cómo emocionalmente una persona altera su bioquímica y al alterarla puede llevar también a que estos cambios generen alteraciones allí a nivel miópico y ser una de las causas por las cuales esa persona le aumenta la miopía. Incluso una de las preguntas que se le hace a estos pacientes que están creciendo demasiado y de una manera incontrolable su miopía, hay que mirar si hay un factor emocional que está desencadenando desde atrás esto y ténganlo en cuenta porque esas alteraciones se dan. Y hasta que usted no la controle, desde que usted no sepa qué es lo que ese paciente no quiere ver en el trabajo, unido a la familia, unido a otras cosas, esto va a seguir progresando. Y de hecho uno dice, ve qué tan raro que una emoción de esas pueda generarlo. Sí, altera su química y va a alterar su miopía. Hasta la absorción intestinal hace esto mismo, va a alterar. Incluso esa es una de las causas por las cuales entre hombres y mujeres hay mayor predisposición en mujeres que en hombres a tener miopía. Aparentemente la testosterona del varón es un factor que ayuda como a proteger, no totalmente, pero es uno de los factores que ayuda químicamente a disminuir esos factores de riesgo. Entonces vean qué tan importante esto. En resumen, esa matriz extracelular escleral es la estructura que decide si el ojo se mantiene firme o se empieza a alargar. El otro factor, la dopamina, que son uno de los neurotransmisores maestros, y es la luz y el freno visual. La dopamina existe en el cerebro, ¿cierto? Pero también se produce en la retina, ¿sí? En las células amacrinas de nuestra retina. Y su función es, él traduce esa cantidad de luz que llega al ojo, se convierte en señal química y va a controlar el crecimiento ocular, ¿sí? La luz natural, hoy, por ejemplo, atendí una paciente, es una paciente con miopía, pero una miopía, bueno, tiene una pequeña anisometropía miópica, manejaba con su ciclopentolato para formularle sus primeros lentes. Resulta que ya, miren lo curioso, pues se veía más o menos estable, no tuve que hacer con ella intervenciones de miopía, solo control. Resulta que empezó a jugar fútbol, en este momento ya se volvió, ella es deportista de alto rendimiento, futbolista, y el hecho de estar en el campo, trabajando tanto tiempo con la luz del sol, favoreciéndola, llegó hoy en los dos ojos, proporcionalmente disminuyó, aunque haya isometropía, disminuyó la misma cantidad de miopía proporcional en ambos ojos. Es curioso. De hecho, ya reporté, estoy viendo mejor. Ya casi que veo bien sin gafas, porque en un ojo donde estaba en -1,25, hoy en día ya va en 0,50. ¿Y qué fue lo único que cambió? Su exposición a la luz. ¿Sí? ¿Qué cambió? Cambió su alimentación. No se la di yo, como está en un equipo de alto rendimiento, ella está, toma sus proteínas, toma una alimentación controlada. Y miren cómo influyó en la miopía para bajar de 1,25 a 0,50 y el otro creo que era de 2,75 a 2, me parece. Vean qué importante, ¿qué está hablando de esto? Si lo pudiéramos haber medido antes y después, es muy probable que su coroides se engrosara un poquito, gracias a la buena nutrición y al efecto que tiene la luz del sol en su organismo. ¿Ok? Les dejo ese tipcito. Por eso, lo he dicho muchas veces, cuando hacemos intervenciones de miopía debemos recetar también la cantidad de horas que debe estar la persona al sol y saber qué tipo de iluminación, ¿sí? No es lo mismo la de las 9 10 de la mañana que de las 12 del día.
y más en las zonas donde el sol cae de manera, eh, eh, digamos, más fuerte y que incluso puede incidir en ciertas alteraciones y daños a nivel retinal. Acuerden que hay una fotoxidación también, a una alteración en retina debido a exceso de luz. ¿Y qué tipo de luz? Esa parte de la radiación azul nociva. No vamos a entrar en detalles, pero sí, ténganlo en cuenta. Entonces, la dopamina es la que viene aquí y dice, ya es suficiente, no sigas creciendo. Ella es el freno que le pone gracias eh, a su liberación. Cuando falta dopamina, empieza el efecto contrario. Cuando la persona no duerme bien, también empieza el efecto contrario, porque no se está liberando la suficiente dopamina. El exceso de pantallas también está alterando esto, porque está emitiendo una luz azul continua, ¿cierto? Que, que empieza a alterar y ella empieza a perder el control sobre esa esclera que va a permitir que se siga alargando. ¿Sí? Entonces, en resumen, esa dopamina, que es el mensajero de la luz, le avisa cuándo debe tenerse. El exceso de pantallas sin el filtro, todo en exceso es malo. Va a generar fotooxidación, va a generar inflamación, va a generar la alteración a nivel del neurotransmisor también. Y les mencionaba el óxido nítrico, que a veces uno dice, no, es un no es un no, es un óxido nítrico, no es nervio óptico tampoco. Es la señal de flujo y de relajación, ¿sí? Esta es una molécula gaseosa que es la que actúa como mensajero celular, ¿sí? Se produce tanto en la retina como en la coroides y la esclera. Miren ese común denominador, ¿sí? Y su papel es regular el flujo sanguíneo y la oxigenación del ojo. Tiene dos mecanismos súper importantes, ¿sí? La buena producción de ese óxido nítrico mejora la circulación, el oxígeno, van a llegar mejor los nutrientes al tejido, ¿sí? Va a mejorar tanto en la retina como en la esclera, ¿sí? Es súper importante en ese tipo de miopías magnas, es clave. Cuando falta óxido nítrico va a haber hipoxia y después de hipoxia toda la cascada. Por un lado la retinopatía y por el otro lado la elongación. En resumen, ese óxido nítrico que es el que mantiene la buena irrigación, oxigenación ocular y a nivel de todo su tejido. Y evita que se esclera entre en ese modo de reparación blando, que induce la elongación. Acuérdense que eh, cuando se altera la información que llega allí, él va a producir más, ahora que hablamos del GAC, lo va a aumentar. Y al aumentar, también nos va a aumentar la falta de rigidez en la esclera. ¿Ok? Bueno, este es un mini resumen. Tómenle por favor pantallazo. Entonces, la matriz extracelular es que era la que da la rigidez al ojo y mantiene la firmeza, mientras que si se altera se va a ablandar. La dopamina retinal, señal de freno, controla el crecimiento. Si lo dejamos alterar, sigue creciendo. El óxido nítrico regula ese flujo sanguíneo y oxigenación, disminuye inflamación, estimula la rigidez escleral, pero su hipoxia degrada y va a degradar el colágeno. Entonces, de pronto la síntesis de colágeno está bien, pero este está degradándolo, está haciendo que no tenga la calidad que debe tener. ¿Sí? Y tengan en cuenta eso, cuando la melatonina calla, la inflamación habla. Es para tener en cuenta aquí la relación estrecha entre melatonina y dopamina. El ojo también necesita oscuridad, es que así como usted necesita dormir y descansar, usted puede pasar 24 horas seguido, pero al otro día no aguanta y está caído y no reacciona. El ojo necesita lo mismo, él necesita estar apagado, ¿sí? Y para eso es la oscuridad. En ella hay una reparación, digámoslo así, del ADN, ¿sí? Sin descanso visual la retina, y retina envejece. Y es lo que está ocurriendo ahora en muchos de los muchachos que llegan cambian, les gusta trasnochar, se acuestan a las 2 3 de la mañana, y más ahora que hay tanto trabajo en casa y que el trabajo no es según horario, sino según obra realizada. Entonces, no sé, se acostó haciendo sus cosas que mejor de noche, es que mejor me acuesto 1 2 3 me levanto a las 10 2 9 11. Ese ciclo circadiano se altera totalmente. Y hay horas específicas en que el sueño entra, empieza, tiene varias fases.
y hay una fase, la inicial, las profundas, eh, y en cada una nuestros órganos están trabajando de cierta manera sincronizada. Esto lo desincroniza y altera todo. Entonces no me está alterando solo a nivel ocular, está alterando absolutamente todo el cuerpo. Está bien que trasnoche una o dos veces, pero es mal para el organismo cuando lo hacemos de otra manera. Y esto que no se habla mucho tampoco, que es la glía de Müller, que es el termostato metabólico del ojo, ¿sí? Él detecta la luz, el oxígeno y los nutrientes. Cuando falla, se libera glutamato y radicales libres. Y eso acelera esa elongación axial, ¿sí? Entonces, esta guía de Müller, mire, aquí les dejo un resumen, tomen un pantallazo porque es muy interesante ya. Ella atraviesa totalmente la retina y es la que lleva esta información. ¿Cuál es su función? Mire lo importante de todo lo que hace la glía de Müller. La homeostasis iónica y de pH, el metabolismo y reciclaje de los neurotransmisores, así como entran, deben reciclarse y deben cambiarse. La homeostasis va a regular todos estos, los iones de calcio, sodio, cloro, hidrógeno, evitando esa sobreexcitación a nivel neuronal y nos va a ayudar a mantener ese equilibrio. Todo eso ocurre en solamente aquí. El metabolismo y reciclaje, la recaptura de glutamato y lo conviene en glutamina. El suministro energético a las neuronas es el que se encarga de llevar y produce lactato y otros factores tróficos, ¿sí? El soporte estructural y antioxidante, igual liberar el glutatión y factores neuroprotectores. Y la comunicación con los vasos, controla ese flujo sanguíneo y la barrera hematorretiniana. Cuando ya se altera, cuando hay perfusiones, cuando empieza a haber daños y empieza a ingresar otros tipos de químicos, digamos, lo que no, o viajan otro tipo de moléculas que hacen el daño. Y son daños que se convierten en irreversibles, ¿sí? Aquí hay una gliosis reactiva en miopía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay esa gliosis reactiva, se va a aumentar la expresión de proteína fibrilar glial ácida, libera citoquinas proinflamatorias, todas estas, la interleuquina, el factor necrosis tumoral, reduce su capacidad de reciclar glutamato, se liberan metaloproteinasas, el factor de crecimiento endotelial, afecta la matriz celular, disminuye la producción de dopamina y de óxido nítrico, que es la señal miopizante reducida, y se activa el HIF que les mencionaba ahora de 1 alfa por hipoxia. O sea, miren todo el daño que hay. ¿Sí? Y todo se produce allí. Esto que acabo de ver es lo que yo debo intentar frenar de otra manera. Entonces, la miopía vemos que es un síndrome metabólico, pero visual. Es una enfermedad, lo estamos catalogando como enfermedad, pero mire, esta frase lo describe. La miopía es un síndrome metabólico visual. El ojo responde a ese entorno. Entonces, ese entorno que mencionábamos es nutrición, luz, mitocondria, además de la parte óptica y la parte física de control de miopía. Ella está respondiendo a todos estos factores, ¿sí? Entonces, esto es parte de la evidencia científica de todo eso que les he mencionado. Y miren, curiosamente, pues le traje lo más reciente, pero miren los años, estamos hablando 2021, 2023, 2020. Son cosas muy recientes, por eso lo llaman evidencia emergente, porque eh, hasta ahora se está viendo y no existen unos estudios gigantescos, pero sí son unos estudios muy contundentes sobre lo que está ocurriendo y que tenemos que hablar nosotros porque no se está manejando. La luz azul y el ritmo circadiano y la neuroplasticidad cortical, que lo vamos a ver más, no vamos a profundizar porque no, no es clase de neurología ni de neurooftalmología. La luz azul no solo entra por los ojos, ella hackea ese reloj biológico del cerebro, ¿sí? El exceso de pantallas obviamente me lo va a alterar y va a alterar ese lenguaje dopaminérgico y va a alterar todo en el organismo. Entonces la luz es medicina, pero también es un veneno. ¿Depende de qué? De la hora en que yo le estoy dando esa luz y el tipo de luz, ¿sí? Miren que la luz de día no existe una lámpara creada ni LED ni ninguna que tenga ese mismo espectro. El espectro que tiene la luz del día es perfecto.
¿sí? Pero también en exceso hay unas partes que son dañinas. Bien, entonces de día se activa la dopamina retinal, ¿sí? De noche se bloquea la melatonina y acelera la miopía. Cada estímulo luminoso va a irregular el equilibrio entre energía, sueño y crecimiento ocular. O sea, la luz de noche, la luz azul engaña al ojo. Por eso ustedes han visto que las personas a las que se está tratando de insomnio, una de las cosas que se les recomienda es una hora antes de entrar a, una hora antes de irse a dormir, debe suspender todo dispositivo, porque la luz azul que sale de allí es la que engaña ese cerebro y hace que empeore la situación. Y más como ahora que casi que en toda habitación se tiene un televisor bien grande y con luz apagada, es peor. Si hay algunos que no vemos televisión, sino dormimos televisión, pero para ellos es muy diferente y el daño que se hace eh, es mayor. Y si adicional tenemos una miopía progresiva, estamos haciendo un daño grave, ¿cierto? Cuando esa melatonina calla, la inflamación habla. Entonces, si esa oscuridad no está ahí, va a generar inflamación y va a generar todo lo que ya vimos. Entonces, esa frase de neurobiología y cronobiología es real, ¿sí? No es metafórica. Entonces, ya sabemos que en especial esos fotorreceptores, las células bipolares y la glea de Müller son las que realizan todo este tipo de procesos que deben estar equilibrados en nuestro, ¿sí? Y ese papel en el sueño, hay otro eje que hay aquí que se llama eje pineal retina, que es clave en la regeneración neuronal, ¿sí? Durante el sueño profundo, en lo que se hablaba ahora, aumenta ese flujo coroideo retinal, ¿sí? Y la oxigenación tisular. Eso va a favorecer que todos esos metabolitos que había en el día se vayan metabolizando y se vayan, estamos haciendo pues la limpieza a esa hora, a través de este sistema linfático ocular, ¿ok? Bueno, la melatonina actúa como un antioxidante, ¿cierto? Pero también es un sincronizador epigenético. Cuando estamos hablando de epigenética, ahora vemos un detalle. Estamos hablando de una cantidad de cosas, no todo está ligado al ADN, no todo está ligado a la genética. Es más heredable hoy en día las causas epigenéticas que están haciendo aumentar y crecer este tipo de problemas. ¿Sí? La neuroplasticidad, hay una neuroplasticidad visual y cortical que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Aquí deje esta frase, que cada imagen repetida reconfigura el cerebro. ¿Sí? El uso de esas pantallas tan cerca, estamos trayéndole aquí a 30 centímetros al paciente las cosas y en su corteza él lo va a seguir viendo así. No sé si ustedes han escuchado, desde los 60, 70 ya se hablaba de la miopía del submarino, porque sea que personas que estaban en esa época no andaban tan rápido los submarinos, eran lentos. Un submarino, ellos viajaban en esto, era bien estrecho y duraban 2, 3 meses allá metidos. Se vio que la mayoría de estos pacientes, no estas personas, eran de metrópoli y se volvían pacientes porque terminaban siendo miopes. Ahora en pandemia lo terminamos de comprobar. Se disparó mucho la miopía. ¿Por qué? Porque el hecho de tener las cosas tan cerca eh, generó esta miopía. Incluso los que recuerdan Emilio Gil del Río, y no me echen cuentas cuántos años tengo, porque yo esa era mi Biblia cuando empecé a estudiar optometría. Y él decía, uno de los factores o de los costos que tiene la civilización es la miopía. Es una de las consecuencias de la civilización. Y nos lo confirmaron acá. Esto, curiosamente, estudiaron una observación que hicieron en Barrow, en Alaska, y lo llaman la miopía del esquimal. Y incluso, mire, estos esquimales fueron los primeros que inventaron este tipo de gafas, las gafas que utilizaban eh, en aquella época para favorecerse y protegerse. Resulta que en este estudio también lo incluyen. Ellos descubrieron en aquella época, pues obvio un esquimal le tocaba ir a mirar a lo lejos, cazar y buscar focas y todo lo que fueran a cazar. Ellos necesitaban la visión lejana. Se estuvo evaluando la generación
de los abuelos, 1% de miopía. La generación de los padres, o sea, la siguiente generación, 2% de miopía. Conservaban el mismo oficio. Resulta que se empezó a poblar mucho una ciudad, la de Barro, con nuestros esquimales y empezaron a desplazarse de allá hacia la ciudad por sus facilidades. Se vio que esta generación de nietos, la miopía creció de un 23% y en algunos casos de ciertos jóvenes llegó al 58% de miopes, donde descubrieron, no, no es solo lo genético, hay factores epigenéticos y aquí cuál era el que influía, precisamente la cercanía. Eh, Bain en 1950, ¿cuánto es que lo revisó? No encontró miopía entre los niños esquimales. ¿Sí? Hay estas ciudades en Noruega y otras zonas por allá, tampoco hay la prevalencia es muy, muy baja, mientras que en sitios Japón, China, donde ustedes ven que son muy encerrados, la miopía está en el 96,5% en algunos sitios. Entonces, veamos esto. La neuroplasticidad también está actuando allí. Cortical, eh, también a nivel ocular. Y está haciendo que esto que ocurre con las pantallas y que ocurre con el submarino, ocurre con las personas. Bueno, tengamos en cuenta aquí algo. ¿Cómo podemos ir viendo ya luces de cómo podemos ir resolviendo? La luz desordena, pero la nutrición puede reparar. Tengan en cuenta esa máxima. Lo que es DHA, luteína, vitamina D, los antioxidantes, multicarotenos, eh, biotina, etcétera, etcétera. Son factores que tienen varias acciones, unas neuroprotectoras, otras son nutritivas, otras son protectoras del tejido, otras activan funciones normales que debe tener, otras son evitar esa oxidación que está ocurriendo en exceso. Es una oxidación no solo por la luz, que es por donde entra a los ojos todo, sino también debido a la alimentación, ¿sí? Y mediante ellos podemos estabilizar eh, estas situaciones. Entonces, de ahí este tercer y último módulo que tiene que ver ya cómo podemos manejarlo desde la nutrición ocular, regenerativa y neuroprotectora, ¿sí? Los nutrientes son el nuevo software de esta visión. Entonces, la miopía es su expresión genética modulable, tengamos en cuenta eso. Así como podemos generar miopía a causa de este descontrol, podemos reversarlo o prevenir para que no dé. Por eso debemos fijarnos y aprender a detectar un premiope, cómo podemos llegar a dejarlo premiope para siempre. Dejar que llegue a su ortofolio. Mucho ojo. Aquí hago un paréntesis ya que tengo en cuenta eso. Cuando hablamos del periodo de metropización, la metropización es que el ojo es hipermétrope y se fue volviendo neutro, ¿sí? O ligera hipermetropía fisiológica. Resulta que cuando yo intervengo esas hipermetropías que eran fisiológicas, cada vez que tengo un niño de 1 o 2 años le encontré más 1,50, le encontré más 2,50 y se lo voy a corregir. Estoy alterando su proceso, así como ocurre con la hipermetropía, ocurre con la miopía, pero en mecanismos diferentes. Puedo detener su proceso de metropización. Entonces, mucho ojo, pues, yo debo valorar qué hipermetropía tiene el pacientico, qué capacidad tiene de acomodar. Debo evitar la hipermetropía ambliopizante, no más. Hago ese paréntesis para tener en cuenta. Lo mismo ocurre con la miopía. Si es un paciente, yo le hice el examen a la carrera, un examen de 15 minutos, utilicé solo el autorrefractómetro y más es un niño. He visto diferencias de 2 dioptrías, por ejemplo, porque hay niños que al estar alterados a nivel, muchas veces el paciente llega sin que nunca haya ido donde un ortoptista o donde un colega que maneje terapia visual y tienen unos lag alterados de acomodación, tienen algunas forias que lo llevan a que ese paciente tenga una proyección negativa en su acomodación, o sea, que sea más miope de lo que en realidad es. Y usted lo mira al autorrefractómetro, sí, -250, pero le toman la huesa visual previa al examen y le encuentran una 20/70.
eso es de un -250. Y a veces no hilan, le mandan el 250 que mostró por rapidez, se lo puso y él obviamente va a acomodar y va a ver perfecto. Entonces pasó de un 2070 a un 2020 con una hipermetropía inducida. Ojo que estamos dañando el mecanismo normal del ojo. Entonces es muy importante. Y hoy en día, con los excesos acomodativos, debido a la proximidad, al exceso de tarea y a otro montón de cosas, porque se ha mostrado que el exceso de trabajo de cerca también miopiza, nos está llevando a que nosotros seamos los productores de la miopía en lugar de ser quienes la vamos a detener. Perfecto. Entonces, los nutrientes nos van a ayudar, nos dan una luz y nos ayudan desde esta parte eh, interna, pero debo dejar perfecta mi parte óptica y mi parte externa. Sí, o sea que yo con nutrientes estoy organizando la parte metabólica también, mientras que la parte óptica está manejando la parte óptica física y fisiológica. Quiero que recuerden esto. Hay cambios en corteza visual y en otras zonas, ¿sí? En este estudio de, con este doctor Khan y colaboradores en el 2021 mostró que el de foco miópico, con esa imagen enfocada delante de la retina, aumentaba el flujo sanguíneo cerebral en ciertas regiones. Es más, no es el único que ha hablado de esto. Hay varios que han hablado ahí y cómo se aumenta el flujo sanguíneo. Y eso hace que aumente también el grosor, no solo de coroides, sino a nivel cerebral. Y, y lo han mostrado también en anisometropías. Las zonas donde hay ambliopías, esa zona cerebral tiene menor espesor. Las zonas que mejor trabajan tienen mayor espesor, ¿sí? Pero acuérdense que hay una neuroplasticidad que si se activa y se trabaja, puede hacer que esa parte mejore y con una buena nutrición o suplemento o adicional puede mejorar esto. Entonces, revisemos de hoy en adelante también esta área. Ustedes investigan sobre esta parte y van a ver cómo corteza visual, corteza prefrontal, incluso parietal, se ven alteradas por disminución en la visión. Entonces, uno de los primeros que encontramos, lo que es el DHA, EPA y vitamina E. Aquí en este tenemos, ojo, he escuchado algunos, bueno, sí, omega 3 6 y 9. No, omega 3 6 y 9 no. Es el 3 solo. En las conferencias que tienen que ver con neuroinflamación, ahí les explicamos más profundamente por qué. Recuerden ahí que tienen el formulario, llénenlo y soliciten la conferencia que se les hacemos llegar a la masterclass. Entonces, ¿qué cambios hay cuando utilizamos el DHA, el EPA y que van combinados? No es cada uno por separado, no, esto va mezclado en un tipo de omega, muy puro de 3 peces de aguas profundas. A nivel sináptico, él va a incrementar la fluidez de las membranas y densidad de las dendritas. ¿Sí? ¿Y qué efecto visual tiene? Va a mejorar la plasticidad sináptica. Neuroinflamatorio, derivada en resolvinas y neuroprotectinas, que ¿qué van a hacer? Inhiben esa microglía reactiva. Por ende, va a disminuir la inflamación de cualquier tipo que yo tenga ya a nivel del tejido retinal. Entonces, por eso casi que en cualquier alteración retinal se puede utilizar. El efecto visual y cortical, hay disminución de la neuroinflamación y gliosis, ¿sí? El neurotrófico aumenta la expresión de BNDF y de CREP, aumenta la supervivencia y grosor cortical en esas regiones visuales. El metabólico mejora captación de glucosa y flujo sanguíneo cerebral y aumenta el metabolismo occipital y parietal. Acuérdense que la captación de glucosa es para que yo tenga energía y pueda trabajar, porque trabajan es con energía porque es tejido nervioso, pero el exceso también hace daños. Entonces, este omega 3 plus más vitamina E va a hacer esto. El DHA, acuerden que, a ver, constituye hasta el 30% de los lípidos neuronales de los fotorreceptores, pero de lo que tiene que ver con la retina, de ese tipo de grasa retinal, constituye entre un 55 y un 65% de esa estructura retinal, el DHA. Pues miren qué tan importante. ¿Y dónde viene? El pescado. Y si yo no como pescado casi, me como un pescadito por allá una vez al mes y todo quemado.
me está fallando. Esa suplementación también va a incrementar las resorbinas de uno y a uno, que son las que inhiben esa microglía proinflamatoria y promueven la neurogénesis retinal. Eh, Eso lo logramos con este tipo de omega con vitamina E. Aquí hubo un estudio que se hizo, de hecho, y colaboradores, que luego de 3 meses de que estos adolescentes estuvieran consumiendo el omega 3 sí, de FHA, se redujeron los marcadores de estrés oxidativo, ¿sí? Y se acuerdan que ahora les mencioné del tejido para, para que cuando se está altera la perfusión a nivel retinal o a nivel coroleo, pues mire que este le estabiliza. Por eso es tan importante como coterapéutico. Y es algo tan sencillo como mandarle una capsulita. eh, para los que no han estado antes, preferiblemente se le debe mandar cuando con la comida nocturna. No para acostarse, porque a veces ese eructo, eso del pescado a alguno no le gusta, pero con la comida no hay problema. Y este tipo de omega que va encapsulado y que la cápsula se degrada ya es en el intestino, generalmente no alcanza a dejar ese sabor. Y de noche, recuerden que es cuando viene la parte proinflamatoria, cuando más se activa, con la oscuridad, así como hay ciclos circadianos, hay ciclos, los ciclos a los que estamos sometidos en la naturaleza están totalmente conectados con eso. Entonces, este estudio mostró eso. Miren solamente en cuánto tiempo, recuérdenlo. Yo normalmente mando tratamientos de una vez para 3 meses, para tener unos resultados de una vez muy completos. Y hay cambios pues, en corteza visual y otras zonas, como les decía ahora. Ahora, el complex B dual, este complex, estoy hablando de un complejo B. Recuerden que las vitaminas del complejo B, hay unas que se liberan y ahí muy rápido se metabolizan. Y otras sí duran más tiempo en el organismo. Como se debe equilibrar y se necesitan, eh, en este tipo de medicamento, o medicamento no, este suplemento, perdón, en la tableta usted la ve que tiene doble color. ¿Por qué? Porque es que una parte es de liberación lenta para estas que se metabolizan más rápido. Y así al tener liberación lenta, mejora la biodisponibilidad. Las otras sí, se metabolizan más rápido, pero está hecho así precisamente para que sea totalmente equilibrado. La forma como ese complejo B actúa con el organismo, ¿sí? Entonces, este complejo B y el ácido fólico son unos cofactores en el ciclo de Krebs y en la síntesis de dopamina retinal. Las deficiencias van a aumentar la homocisteína y provocan esa disfunción endotelial. Y la suplementación va a mejorar que se regule la biogénesis mitocondrial y la energía neuronal. Por eso les hablaba desde tratar acá desde la mitocondria. Aquí estamos trabajando la parte principal que le da energía a la célula y estoy trabajando desde adentro. ¿Sí? Cuando hablamos de nutrición ortomolecular, también estamos hablando de este tipo de ecoterapéuticas, sin ir muy lejos, sin ir en cosas raras, ni medicamentos extraños. Esta vitamina D, hay una vitamina D que viene de 2 d 3 y un derivado del Agaricus bisporum, que es un hongo, que es como un champiñón, y le libera, que está incluso sometido a luz ultravioleta, y libera cierto tipo de vitamina D que es muy completa. Es biomodulador eh, de la parte inmunitaria. ¿Mm? Adicional, modula la expresión del BDNF y de los genes circadianos, ¿sí? Va a mejorar esa sincronización que les mencionaba ahora, nos va a ayudar. Esta vitamina también acuérdense que está relacionada totalmente con la alta miopía. Cuando en los casos de deficiencias de vitamina D se ve que van relacionadas con unas miopías o exacerbaciones de las miopías. Esa acción sinérgica con el DHA va a potenciar la neuroplasticidad cortical también
la conducción sináptica gracias a al omega, ¿sí? Pero también nos va a ayudar eh, con la dopamina y nos va a ayudar a mejorar el control de la miopía de una forma indirecta. Este otro, HSN, el que tiene, él tiene colágeno sin vitamina C y va a trabajar a nivel de la biomecánica ocular. Miren que cuando hay una alteración, por ejemplo, en el queratocono, el colágeno tipo 1 y 3 de la esclera, él tiene que reanudarse, ¿sí? Bajo el estímulo del zinc, y acuérdense, la vitamina C es un cofactor siempre que se necesita que se produzca el colágeno que produce el cuerpo, ¿sí? Este HSN tiene un colágeno hidrolizado. A ustedes les van a decir, pero es que el colágeno hidrolizado llega una cantidad muy pequeña al organismo, sí, pero este en especial, la forma como está conectado y cómo trabaja sinérgicamente con la vitamina C y con el zinc, ayuda a que llegue a la matriz tanto corneal como escleral en una cantidad, y él llega, digámoslo así, llega en ciertas partículas que aunque son cantidades pequeñas, el organismo lo interpreta como como si al identificarlo dice, oh, se, se me está dañando, lo voy a decir en palabras coloquiales, se me está dañando el colágeno, se me está destruyendo, debo producir más. Y sirve como un factor generador de que mi propio organismo genere el colágeno que necesito. Yo les cuento un caso. Una pacientica que tenía su progresión en queratocono, aunque faltaba hacerle sus estudios, obviamente, de colágeno y todo, pero se veía que evidentemente, sí, esa progresión, el tipo de queratocono que tenía, 15 años, me tocó adaptarle el lente de contacto de apoyo escleral en ambos ojos porque no era posible con ningún otro lente. Y estaba alterado esto. Paralelo a eso, se quejaba unos dolores a nivel general y le estaban buscando, le habían hecho revisiones, le habían mandado analgésicos, bueno, le habían hecho de toda esa pobre niña y seguía con esto. Y decían, no, eso es del crecimiento, eso es del crecimiento, es normal, el colágeno, su esto, su lo otro. Relacionando, obviamente, si está posiblemente alterado, ya sabemos que hay alteración del colágeno cuando hay, eso es totalmente claro. Si relacionamos con el cuerpo y que está en crecimiento, muy probablemente estaba relacionado. Curiosamente, después de todo lo que le mandé no lo funcionaba, yo le mandé este para ayudarle a fortalecer precisamente a nivel de la matriz corneoescleral, realmente. Esa niña llegó feliz y esos papás súper agradecidos, porque por fin después de tanto tiempo, tantos meses, trabajando esto que tiene biotina, tiene colágeno hidrolizado y otras cosas, esa paciente mejoró sin, sin analgésicos, sin nada. Fue una mejoría paulatina y muy rápida a medida que estaba tomando su HSN inicial. Entonces, les dejo eso como curiosidad, pero que es indispensable manejarlo en pacientes con queratocono y en pacientes donde veamos que hay la tendencia al adelgazamiento o al crecimiento axial acelerado. Obvio, teniendo en cuenta absolutamente todos los otros métodos que se utilizan para controlar la miopía. ¿Ok? Recuerden que esa suplementación con colágeno y sí, va a mejorar esa resistencia escleral. ¿Sí? Hay evidencia, aquí están Martínez y colaboradores ahora en el 2023 estaba hablando de eso, de cómo se puede mejorar con esta suplementación y mejorar la elasticidad ocular. Entonces, también tenemos modelos animales donde se trabaja con la vitamina C, que es un cofactor para la generación de colágeno. También va a prevenir ese adelgazamiento coroideo que estamos hablando ahora. Entonces ya no es solo el colágeno, estamos tratando también la coroides, ¿cierto? Que es y esto se hizo, miren, curiosamente, fue en unos experimentos con miopías que habían sido generadas o inducidas experimentalmente, eh, teniendo estos animales en la oscuridad.
Al tenerlo en la oscuridad, que no está la luz, el ojo empieza a crecer sin control. Después de utilizar esto, utilizaron este tipo de experimento y vieron cómo esa vitamina C ayudó mucho. Entonces, aquí ya estamos hablando vitamina C y este otro suplemento para ayudar. Y por último, el que mencionamos ahora que les recomiendo, si ustedes vieron ahora los que se anotaron en este link, el enlace de la doctora Clarita, creo que los puso ahí ya, por si acaso, en, en el chat, para que ustedes escojan las conferencias que quieren. La última que vimos fue microbioma y microbiota ocular. Por eso, aunque aquí no profundizo, pero vemos el eje intestino-ojo e intestino-cerebro es totalmente ya demostrado. Y cuando hay esa disbiosis intestinal, se disminuye la absorción de los carotenoides dentro de nada me sirve que yo esté tomando unos multicarotenos para ayudar a mi retina, sabiendo que no lo estoy absorbiendo lo suficiente y se está perdiendo. Entonces, nos toca aprender a manejar lo que es el manejo de probióticos, estas cepas que son totalmente necesarias de este tipo de microbio, eh, de suplementos que nos ayuda a empezar a regular el intestino y esa disbiosis estabilizarla hasta que tengamos los resultados que necesitamos, la absorción adecuada y por ende los resultados óptimos. A medida que ustedes van entrenándose eh, mm, con todos estos suplementos, van a ir notando cómo va mejorando los resultados. ¿Sí? Tómenle un pantallacito a esta, que aquí aquí está resumido cómo podemos ayudar. La ruta biológica, el nutriente que lo modula y el efecto demostrado. Todo esto, les digo, está basado en la evidencia. Hay mucha evidencia. Hay algunas que se las coloqué ahí, pero aquí está todo. ¿Listo? La ruta biológica, el nutriente modulador. Entonces estamos hablando multicarotenos, donde está luteína, zeaxantina y DHA. A nivel mitocondrial, pues estamos trabajando con complejo B y omega 3 pero omega 3 plus que viene con vitamina E. No es lo mismo este combinado con la E que cuando viene solo. Y no es lo mismo el tipo de omega de peces de aguas profundas que se alimentan de esas microalgas que otro tipo de peces. Y aquí aumenta la biogénesis energética. También la vitamina D y el DHA que están presente en el omega, en esa neuroplasticidad cortical, aquí estamos hablando de los casos de alteraciones no solo a nivel retinal, sino a nivel cerebral. ¿Sí? He tenido muchos casos donde la gente responde súper bien, pero eso ya es de otra charla. Incluso los neurotransmisores, aquí no les mencioné la lecitina, pero en los casos de parálisis y todo, ya tenemos una conferencia sobre neurotransmisores y neuroinflamación. La síntesis del colágeno, tenemos zinc, vitamina C y colágeno eh, para la resistencia escleral. Y los probióticos para el eje intestino-retina. Es así, eso es como estarme tomando un pitillito de estos de azúcar. Eh, Incluso no sabe mal tomarse uno diario y con eso encuentra, basado en la evidencia, unos resultados fisiológicos maravillosos. Entonces, ese futuro del control miópico, ya sabemos que no solo está en la lente, sino en las células que lo usan, las células del ojo que está utilizando ese dispositivo óptico. Entonces, hagámoslo, integremos el resultado, ¿sí? Esa intervención óptica me va a corregir el defecto y voy a tener buena visión, pero la nutrición me va a salvar la visión de por vida, ¿sí? Ella va a modular esos daños y alteraciones que después de que pasen de esa barrera de no retorno, no hay nada que hacer. Entonces, tengamos en cuenta esto para cuando empecemos a hacer nuestros tratamientos y combinar lo que estamos viendo con el diagnóstico, con los hábitos alimenticios, lumínicos y la suplementación inteligente. Entonces, dejo de presentar y aquí les dejo una invitación. Un saludo a todos los amigos que veo aquí, pero una invitación muy
muy importante y es cuál. ¿Desde qué edad? Esto lo tenemos, esto lo tenemos al alcance de la mano, ¿sí? Eh, ¿Desde Así qué, como usted formula, perdón, desde qué doctora edad Clarita. usar la suplementación con colágeno para un queratocono? Ah, no, desde muy joven, o sea, no hay problema porque es totalmente orgánica y natural, pero se puede manejar muy fácilmente de los 5 años en adelante. Claro que miren que los queratoconos realmente uno los ve aparecer a medida que la persona son pacientes frotadores y alérgicos, ¿sí? Entonces, lo primero es controlar, y gracias por esa pregunta, lo primero es controlar la alergia. Lo segundo, eh, obviamente usted hacer un pentacan desde el momento que ya el paciente permite fijar la atención, donde estemos mirando absolutamente, sí, una tomografía en realidad, yo digo de pentacan, pero en realidad es la tomografía óptica, donde ustedes vean las dos capas, dentro de ellos el pentacan, que es uno como el más conocido, pero donde usted pueda ver capa anterior, posterior de la retina y pueda ver toda esa cantidad de información que tienen basada en inteligencia artificial y en millones de estudios que ellos manejan para que me arroje unos resultados ahí que me van a ayudar incluso a detectar cuando el queratocono ni siquiera se ha visto. Está empezando o va a empezar, simplemente evaluando los resultados y evaluando los informes que nos dan. Solo es saber entender bien el Pentacam para poder detectarlo en momento muy temprano. Y si yo lo detecto, controlar la alergia, remitirlo también a su corneólogo, obviamente, y empezar, por ejemplo, este HCN, por ejemplo, para ayudarle a controlar. Listo. Hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Dime, El doctora. zinc y la vitamina C, ¿cuánto debería tomar el paciente para que tenga buen efecto en la ralentización de la miopía? A ver, normalmente lo ideal es combinado. Tenemos que saber, la pregunta está muy buena. Debemos saber qué tipo de miopía tiene el paciente, ¿sí? Hay unas miopías de curvatura y otras miopías que son axiales. O sea, debo identificar exactamente qué tipo de miopía es para ver qué es lo que él realmente necesita, ¿sí? No irle a enviar algo que no se requiera. Mm, nosotros tenemos, si por favor nos lo solicita al correo, nutrición clínica 360 arroba gmail. Nos puede solicitar ahí las tablas, pues unas tablitas nutricionales basadas en la evidencia para que usted sepa las dosis en que debe manejarlo. Esas dosis van de acuerdo a la del paciente y todo. Pero generalmente las dosis en que va este tipo de suplemento es muy seguro y por lo general la mayor parte se puede manejar con una sola al día, una sola tabletica de CC Plus al día. Si fuera esa la causa, pero debe ir ligado a su HCN, por ejemplo, y ver qué otras cosas hay de fondo, oye, para ver cuál es el mejor. Por eso hablamos ahí de nutrición inteligente. ¿Alguna más, doctor? Sí. Hay otra pregunta. Para aprovechar la luz solar, ¿es mejor realizar la exposición sin gafas? No, debe ser con sus gafas. ¿Qué es lo que no debe tener? En ese caso, y dijeron y confirmaron ayer también en, en el Congreso argentino, no se, en esos casos no podemos utilizar filtros de radiación UV. Es más, digo, irradiación azul. ¿Qué es lo que pasa? Debemos saber eh, a qué horas o en qué momentos está, porque es que no es lo mismo el que vive en Colombia, el que vive en Ecuador, al que vive ya en zonas, en otras latitudes, ¿cierto? Pues dependiendo de la cantidad y el peligro y riesgo que hay al tipo de luz, es la protección que uno le debe dar, ¿sí? O sea, no estamos lejos de decir, bueno, para estos casos y para tratamiento de su miopía, por ejemplo, debe tener eh, su lente sin filtros, sin ningún filtro. Y es su lente, por ejemplo, de control miopía, sea Stell, sea Miosmar, sea el que sea, sin filtros. Y para otras cosas y con filtros, pero debe utilizar la protección, la gafa, perdón, porque si no,
se altera y no hace efecto. El deporte con sus gafas siempre. O lentes de contacto. Alternen lentes de contacto, por ejemplo, para todos los que tienen deportes, yo generalmente o les hago ortoca o les envío lentes de contacto de control miopía o incluso si es ocasional, el lente Biofinity D, con una edición dependiendo, generalmente la 250 que es con la que han hecho estudios, pero si son pacientes mayores y adolescentes, le rebajan un poquito a edición 2 y da buen resultado también. ¿Alguna otra cosa, doctor? No, Bueno, antes de seguir, los quiero invitar. Les estaba diciendo ahora, colegas, así como ustedes formulan, vea, apliques este carboxy, este hialuronato, ya podemos empezar a decirle, vea, pacientico, puede empezar a tomarse esto. Cuando usted está formulando un suplemento, estos suplementos son de venta libre. Porque son de venta libre, son suplementos. Un suplemento es como usted está recomendando al paciente, tome chocolate, tómese su aguapanela para que le dé energía. Así similar se está manejando. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Ah, no, es que tome vitamina E y tómesela así e irresponsablemente crearle una hipervitaminosis. Una hipervitaminosis va a ser un daño porque no lo hice responsablemente. Pero como somos colegas, si somos juiciosos, no. Simplemente hay forma de manejarlo. Y esos suplementos vienen hechos precisamente calculados para que no se exceda, sino en ciertos casos que uno ve, debo mandarle dos, debo mandarle tres al día por tanto tiempo. Por ejemplo, en parálisis, yo envío unas lecitinas, por ejemplo, cada 8 horas por determinado tiempo. Apenas empieza a mejorar, lo empiezo a rebajar dependiendo de la causa. Entonces, así se hace con esto. Entonces, le recomendamos. Podemos empezar, este grupo ya está creciendo, tenemos un grupo alterno donde los colegas que se van sumando a esto están teniendo la asesoría de todos nosotros, de la doctora Clara, del ingeniero John, del ingeniero Esteban y de mi persona Jorge Pérez, para ayudarlos a ir poco a poco entrenándose en este camino, ir ayudando a nuestros pacientes y a la vez los que quieren manejarlo como un ingreso alterno a su parte profesional, les ayuda mucho. Todo el que esté interesado en esto, por favor, en el formulario hay una parte que habla de organizar una asesoría personalizada, tiene que ver con esa parte de finanzas, lo pueden hacer. O directamente puede escribir al correo Nutrición Clínica 360 y dice, vea, quiero específicamente esto, eh, para ayudarlos y que ustedes ayuden a sus pacientes así. Alguien preguntó algo ahí. Doctora Clarita, ¿hay algo más? sí, doc, hay una pregunta. La suplementación que nos comenta modula y ralentiza la miopía. Mi duda es, ¿puede llegar a disminuir las dioptrías que tiene actualmente el paciente? Bueno, eso no se lo prometemos a nadie, pero lo que estamos viendo y les preguntaba era, no, disminuir dioptrías tampoco, pero sí hay muchos casitos que yo he visto disminuciones como de 0,50 o 0,75 que no están asociados a problemas acomodativos, a que, no es que le estoy aplicando la atropina y que entonces por esto y lo otro el, al disminuir la acomodación, claro, aparece esa hipermetropización, llamémoslo así. No, son casos que obviamente al haber ese pequeño engrosamiento a nivel, ya esos son estudios que nos va a tocar hacer, pero ese engrosamiento a nivel coroideo es que mejora y disminuye en algo esa miopía, como el caso que le reportaba hoy. ¿Sí? Y así he visto más de un casito, curiosamente están ligados a la atropina, combinada con otros factores, y ha ido mejorando. Entonces, es de esta manera que se hace. Hay la atropina de baja concentración, o sea, tienen que guiarse mucho por los ATOM, estudios ATOM. mm, Al 001, combinada a muy buen resultado, o sea, con otras terapias, no sola. A veces casos que están avanzando mucho, inicialmente, yo sí, yo he trabajado mucho
atropina en dosis un poquitico más alta, 0,02, 0,05, y ya cuando logro detener la miopía y dejo el tiempo prudencial, empiezo a disminuir la concentración de la atropina hasta suspenderla lentamente para que no haya efecto rebote. Pasé al 0,05, 0,02, 0,01, luego el 0,01 interdiario, 2 veces a la semana y ya lo suspendo del todo. ¿Sí? Pero estoy trabajándole los otros métodos y así generalmente usted no ve efecto de rebote. El organismo reacciona bien. Y si estoy trabajándole nutrición, el paciente se va a mantener muy bien. ¿Algo más? No, no hay más preguntas. Bueno, alguien preguntó algo sobre un tema y sobre que se tuvo que retirar. ¿Cuál sería la hora correcta para dormir y despertar según el reloj circadiano? Oh. Normalmente usted está durmiendo, debería estar durmiendo a más tardar 9 de la noche, a más tardar. Eh, Como estamos en nuestro tiempo, que normalmente no es así, ¿cierto? Pero a más tarde ustedes ven que la gente del campo normalmente a las 7 u 8 ya estaban acostados. Así era antes, cuando no había todo pues todo lo que ha crecido la tecnología. Pero hoy en día lo ideal no pasar de las 9 de la noche. Y ya incluso por horas, cada órgano tiene como una hora específica. Deberíamos estar dormidos. Sí, señor. Gracias, doctor Rafael. Algo más, si no, los dejamos descansar. Recuerden, colegas, que esto no quede, una invitación es antes de que cierren acá, hagan un compromiso con ustedes, que esto no se quede simplemente en ese conocimiento que quedó ahí, porque de nada nos sirve todo esto si se queda solo con nosotros esta noche, ¿no? Empecemos a trabajar desde ya, no le tengan miedo a esto. Mm, Porque ustedes pueden perfectamente ayudar a sus pacientes sin restricción, solo siendo juiciosos. Y en el grupo que tenemos normalmente tiene todo el apoyo. Entonces, conéctense, comuníquense y nos vemos más o menos en 15 días con otro de estos temas. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, maestro. Y muy importante, esta exposición que usted nos pudo regalar es de mucho provecho para nosotros en nuestra carrera. Doctor Anselmo, con mucho gusto. Y recuerden que no importa el país de donde hay, allá esos nutrientes están en todo país. Solo solicite la información que nosotros le decimos cómo para que podamos ayudar a nuestros pacientes. Mucho gusto que nos está acompañando, doctor. Muchas gracias, el gusto y el placer es mío. Muchas gracias. Bueno, sí, los que están pidiendo la grabación, esta la vamos a subir normalmente. La semana entrante la estamos subiendo. Pueden estar pendientes del canal y aquí por el grupo la compartimos siempre. Ahí les vamos a dejar en el grupo otro material eh, muy interesante, incluso una tesis doctoral sobre estos temas que está libre en internet y otros temas que son muy importantes para los que les gusta investigar sobre esta miopía.